¿Os apetece ver este trabajo en detalle y cómo poder realizarlo? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme, que empezamos. En el vídeo de hoy voy a ir mostrándoos cómo he montado y creado la pequeña libreta que hemos visto en la introducción. Y forma parte de una serie de proyectos que estoy montando y preparando a petición de muchos de vosotros que me contabais que queríais ver diferentes proyectos con unos troqueles que vimos hace unas semanas en un haul. En principio iba a subirlo todo a la vez, pero quedaban unos vídeos demasiado extensos, así que los he separado y os los iré subiendo poco a poco. En este primero, como veis, ya tengo recortados todos los papeles que voy a utilizar para esta libreta. No tiene más misterio que elegir los diferentes papeles o cartulinas decoradas o no para realizarlo y después troquelar y troquelar y troquelar. Como el tamaño es muy chiquitito, apenas 8 por 6 centímetros, en este proyecto podemos utilizar esos restos que nos van quedando de cartulinas, de papeles decorados, que no queremos deshacernos de ellos porque son preciosos. Y eso mismo es lo que yo le he aplicado a este proyecto. Por ello sonarán quizás algunos de los papeles que utilicemos hoy. Algunos son papeles normales de un gramaje tipo folio de origami, por una cara, por dos, lo que tengamos. Y para las hojas, simples folios de colores. Primero voy a montar tapa y contratapa. Para cada una de ellas he recortado dos piezas, dos cartulinas juntas para darle mayor grosor a estas piezas y resistencia. Como uno de los papeles tiene texto, no me sirve para la contratapa porque quedaría al revés, lo voy a utilizar para la parte interior. Antes de pegar las dos piezas que formarán la tapa entre sí, voy a colocarle en la esquina superior derecha e inferior dos mini chinchetas, se las conoce como brats. Un par de agujeritos para marcar la distancia donde quiero colocarlas y que más o menos queden alineadas. Pincho, abro las dos patitas posteriores y las piezas están colocadas. Cuando después pegamos la parte posterior, presionamos bien para que esa zona quede lo más plana posible. Para darle el aspecto que quiero a esta pequeña libreta, voy a entintar todos los bordes, no solo de lo que serán portada y contraportada, separadores, sino las interiores también. Voy a utilizar una tinta en tono sepia, un marrón y una almohadilla. Este trabajo es un poquito tedioso porque he ido entintando una por una todas las hojas interiores. Al principio pensé que simplemente con hacerlo en los bordes servía, pero no me gustaba mucho el efecto una vez que iba pasando página a página. Montamos la contratapa. En esta ocasión no le voy a poner esas mini chinchetas, simplemente pegar ambas piezas y con todas las hojas ya entintadas distribuyo cómo quiero que vaya la parte interior, con los distintos separadores que he cortado, los papeles decorados, los lisos. Me entretengo un ratillo, que no veis en imagen, y a continuación alineo perfectamente todas las hojas, de manera que con dos clips grandes fijo esa disposición para poder colocar ahora las anillas. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Yo sé que en el mundo scrap existen infinidad de piececillas, artículos, materiales
Y yo soy una simple principiante. Por tanto, echo mano de lo que tengo. Inicialmente iba a colocarle unas argollas en color plateado de 1,5 centímetros, pero milagrosamente y buscando otros materiales encontré estas en cobrizo oro viejo. Vienen genial. Claro, lo suyo sería utilizar las piezas que están creadas y pensadas para este tipo de trabajos, que podemos abrir y cerrar para ir colocando y añadiendo hojas a nuestras libretas. Con estas que yo voy a utilizar, una vez que quede montada la libreta, me va a costar un poquito más abrirlas y cerrarlas para incorporar o quitar cosas. Pero nos sirven para montar esta libreta y que nos quede chulísima. Como ya os he contado en otras ocasiones, estas anillas se abren lateralmente para no estropearlas, las pasamos por todas las hojas y cerramos. Realizaré esto mismo en todos los agujeros de la libreta, aunque podría perfectamente saltar algunos y dejarlos vacíos. Y ahora llega la parte creativa de esta libreta. Podríamos haberlo hecho previamente, decorar las páginas interiores, todo lo que quisiéramos añadirle y ponerle y después, por último, montar las argollas. Pero yo necesitaba ir viendo que esto cogía forma para inspirarme. Antes de pasar a decorar, coloco en esas páginas estratégicas que hemos ido colocando con decoración o sin ella, los pequeños separadores que hemos troquelado con una de las piezas que venían en este blister. Los podemos añadir pegándolos y dejarlos fijos o crear unos pequeños clips abiertos por la punta que después podremos mover y colocar en diferentes lugares de nuestra libreta. Y a partir de aquí, lo mismo de antes. Podemos utilizar lo que tengamos, nuestra creatividad, lo que más nos guste, el acabado que más nos apetezca. Puntillas, washi tapes, brillantitos, cintas decoradas, pegatinas o stickers, de todo. A mí este proceso me ha llevado lo suyo. He ido colocando, poniendo, quitando, recolocando, reposicionando. Ahora busco un mini charm con forma de reloj, ahora otro con forma de llave. Y por supuesto, y muy importante, esos mini imperdibles que veíamos en el haul y que yo sabía que me iban a dar mucho juego, vamos a rescatarlos y utilizarlo para montar un gracioso colgador. Mundo scrap, mundo manualidades, mix media, bisutería, todo entra dentro de la misma categoría del hecho a mano. Y cuando aunas todas estas pasiones, siempre quedas satisfecho con el resultado. La friki de las cintas decorativas o washi tapes ha rebuscado entre sus cajones y ha encontrado uno que pone urgente. Lo colocamos para notas que queramos añadir, una cinta decorativa, aquellos pequeños sellos que nos enviaban desde Stationery Pal allá por agosto. ¿Podemos usar pegatinas y stickers y cosas troqueladas que compremos? Sí. ¿Chipboard? Sí. Es que en estos proyectos cabe de todo. Y no le he puesto un sello de lacre porque el espacio es minúsculo. Si no, también se lo ponía. Y por supuesto, podremos realizar libretas, mondas y lirondas. Unas cartulinas, unos folios en blanco, troquelamos, montamos con una espiral y también tenemos nuestro cuadernillo para llevar en un bolso chiquitín y tener siempre papel encima.
¿Os gusta el resultado? Espero que sí. Voy a intentar ir subiendo el resto de ideas, intercalándolas con otros proyectos, y si os apetece acompañarme, nos veremos como siempre la semana que viene. ¡Chao!